Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este tutorial. Sé un dios en Arduino desde cero. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la creación de menús y todo lo que conlleva. Como aprendido en el capítulo 1 y capítulo 2 se pueden hacer muchas cosas, casi todo, por no decir todo. En esta ocasión la manera en que nosotros iremos interactuando con nuestro menú será a través de la ventana serial. Sin embargo, esto funciona para cualquier pantalla o interfaz que tengan ustedes. Esto funciona para cualquier cosa. Entonces nosotros vamos a inicializar la comunicación serial a 9600 bits por segundo y vamos a agregar una página nueva. Yo le voy a llamar F1, sin embargo ustedes pueden llamarle como gusten. Nuestro primer menú lo vamos a crear a través de una función. Yo lo voy a llamar run home, como corre home, que no reciba nada y que tampoco entregue nada. Haremos los paréntesis y vamos a decirle que lo primero que haga sea decirle al usuario que entramos en el menú home. Al final vamos a poner return de que terminó la función y nosotros vamos a utilizar un ciclo while. Nosotros sabemos que el ciclo while recibe dentro de sus paréntesis una expresión lógica y mientras esta continúe siendo cierta, lo que está dentro de sus corchetes pues continúa ejecutándose y ejecutándose. Sin embargo, algunas veces por error nosotros quedamos atrapados en el ciclo while, tal vez no ponemos el incremento o el decremento. Sin embargo, esto no siempre es malo. Nosotros podríamos poner dentro de sus paréntesis una expresión que diga, por ejemplo, si 6 es igual a 6, que esto se continúe ejecutando, lo cual causaría que el while jamás se detuviera porque 6 siempre va a ser igual a 6. Nosotros en vez de escribir esto, nosotros podremos escribir así: la expresión booleana reducida a cierto, lo cual causaría exactamente lo mismo. Mientras esto siga siendo cierto, se continúa ejecutando, ejecutando, ejecutando por toda la eternidad. Nosotros podemos regresar a nuestra primera pantalla, e invocar la función run home. Inmediatamente después escribir en la pantalla serial: esto jamás se imprimirá. Y bueno, ya que está, lo podemos cargar y abrir la ventana serial. Si se dan cuenta, entra a run home, imprime home e inmediatamente después entra al ciclo while, el cual jamás termina y por lo cual jamás se termina la función, jamás llega a este punto donde la función se termina y por lo tanto jamás se imprime, esto jamás se imprimirá. Ya entendiendo esto, nosotros podemos cerrar la ventana serial y crear otra función llamada leer carácter. Esta que entregue un carácter, un char. Abrimos corchetes y le decimos que si if serial available es mayor a 0, esto quiere decir que hay información serial disponible, que hemos presionado una tecla en nuestro teclado. Nosotros creamos un char carácter, el cual le vamos a poner serial read, que lea el carácter disponible y posteriormente que regrese el carácter leído. Si no hay información disponible, else, que me regrese 0, nada, vacío. Listo. Ya teniendo esto, dentro de nuestro while infinito, nosotros podríamos antes que nada cargar un carácter
y aquí a carácter asignarle leer carácter. Y ahora preguntamos si carácter es diferente de 0. Eso quiere decir que hay información disponible. Entonces nosotros le podemos empezar a preguntar si carácter es igual a minúscula, por ejemplo. Que escriba se presionó a minúscula. Si no fue a minúscula, entonces preguntarle si carácter es igual a tal vez B minúscula. Vamos a copiar esto. Se presionó B minúscula. Ok, ya teniendo esto, podemos cargar para hacer pruebas. Me falta un punto y como acá. Empieza el programa, inmediatamente se mete a home. Nosotros estamos en este while infinito donde está continuamente leyéndose a ver si hay un carácter disponible. Si por ejemplo nosotros presionamos a minúscula, se imprime esto. Se presionó a minúscula o B minúscula, lo mismo. Si presionamos R enter, no se imprime nada porque no hay nada asignado a R minúscula o R mayúscula o quizá A mayúscula enter, B mayúscula enter. No va a pasar nada, solo si volvemos a presionar a minúscula, por ejemplo, a minúscula, y se imprime esto múltiples veces. Nosotros podríamos seguir anidando ifs acá y ponerle aquí otra opción si carácter es igual a R minúscula o a B mayúscula, A mayúscula. Sin embargo, hay una forma más sencilla que resume esto. Nosotros en vez de poner muchos ifs podemos invocar la función switch. Switch recibe cualquier tipo de variable, ya sea entero, booleano, carácter, no importa. Nosotros dentro del switch vamos a poner carácter. Abrimos corchetes. Y dentro de los corchetes, la manera de decirle las opciones que tenemos, nosotros podemos poner case. En el caso de que sea, por ejemplo, A minúscula, dos puntos, enter, break. Lo que nosotros queremos que haga dentro, cuando se presiona A minúscula, nosotros lo tenemos que escribir dentro de esto, dentro del case A, dos puntos y break. Podemos decir casi lo mismo que hace rato, serial print ln A minúscula presionado. Si nosotros queremos tener otra opción, nosotros simplemente le decimos, en el caso de que sea B minúscula, por ejemplo, que diga B minúscula presionado, y nosotros podemos ponerle un default, algo que si no es A ni es B se imprima, dos puntos, break. Le podemos poner no es comando,
válido. Cargamos para hacer pruebas y abrimos la ventana serial. Entramos a Home, presionamos A minúscula Enter, A minúscula presionado, B minúscula Enter, B minúscula presionado. Si ponemos otra cosa como A mayúscula Enter, no es comando válido, entra en juego el default, o B mayúscula, o R, o T, o U. Ya sabiendo esto, nosotros vamos a declarar dos variables, LED1 10 y LED2 igual a 7. Voy a conectar dos LEDs, esto para hacer el ejemplo un poco más práctico, y voy a inicializarlos con la función pinMode. Como outputs. LED1 y LED2. Y voy a abrir una nueva página, F2, ustedes pueden llamarle como quieran, y voy a crear unos efectos de LEDs. Parpadeo. El cual primero encienda los LEDs con la función Digital Bright. El LED 1 lo pongo en High. También el otro, el LED 2, que tenga un delay de 500 milisegundos. Y que después los apague. Low. Voy a tener otro efecto. Se llama Effect Police. Un efecto policíaco. Para eso primero vamos a crear un contador, un entero llamado cc igual a 0, y dentro de un ciclo while le vamos a decir que mientras cc sea menor a 5, que repite esto 5 veces, nosotros vamos a utilizar Digital Write de LED 1, que primero lo prenda, un delay de 45 milisegundos, que después lo apague. El incremento es muy importante. Ya que termina esto, le vamos a dar un delay de 200 milisegundos. Vamos a decirle a cc que regrese a 0. Y ahora lo vamos a hacer con el segundo LED. Únicamente voy a copiar y pegar esto. Y aquí le voy a cambiar LED 2. Y al final le voy a poner un delay igual de 200. Retorno al final. No es tan importante, pero ahorita vamos a hablar acerca de eso. Ya estando así, compilamos para ver que no haya ninguna falla, todo bien. Regresamos a la página F1 y voy a minimizar esto. Voy a crear mi segundo menú a través de otra función. Esta se va a llamar void run LED menu, que no entregue nada y que tampoco reciba nada. Vamos a hacer lo mismo, un serial print ln
para avisar que estamos dentro de LED menú. Y vamos a crear otro while infinito de la misma manera que lo hicimos en el menú home. Vamos a crear un carácter y vamos a hacer exactamente lo mismo. Carácter, le vamos a asignar la función leer carácter, la vamos a reusar. Y vamos a decir que si carácter es diferente de 0, o sea que ha recibido una tecla presionada, lo mismo, switch de carácter. Nosotros podríamos tener el caso, el case, de que sea P minúscula y asignarle la función parpadeo anteriormente creada en F2 y tener un caso para F y que me corra fuck the police. El otro efecto ya teniendo esto, nosotros podemos minimizar esto y regresar a nuestro menú home. Nosotros podemos agregar otra función en el caso de que sea L mayúscula, que empiece, que corra LED menú. Aquí me falta un punto y coma para hacer pruebas. Entra al menú home. Si nosotros escribimos A minúscula, se imprime A minúscula presionado, B minúscula presionado. Si ponemos R, me sale que no es un comando válido. Si presiono L mayúscula, entonces entra al LED menú. Y se dan cuenta, si yo presiono A minúscula, no va a pasar nada porque ya no estoy en el menú home, ya no me va a imprimir A minúscula presionado, o si presiono B minúscula tampoco me va a poner B minúscula presionado, ya que ya estoy en el menú de LED. Voy a minimizar esto y si se dan cuenta, las únicas opciones que tenemos en el LED menú es P o F. Si presiono P me hace el parpadeo, si presiono F me hace el fuck the police, F lo hace de nuevo. Ahora esto se ejecuta una sola vez, ya que así fue programado para ejecutarse una única vez. Vamos a cerrar la ventana serial y ahora vamos a explicar algo muy interesante. Lo cierto es que cuando nosotros entramos al LED menú, igual entramos a un ciclo while aparentemente infinito, el cual jamás termina. Sin embargo, lo que sí podemos hacer para terminar la función LED menú es utilizar el comando return. Entonces, si nosotros tuviéramos el caso de que presionáramos R minúscula, break, que nosotros le dijésemos return, y esto, aunque estoy en un ciclo while infinito, return
acaba con la función run let menu, lo cual haría que regresara al menú run home. Si se llega a terminar esto, voy a poner este serial print para indicar que he regresado a home. Y también voy a crear otro menú que se llame void room parpadeo. En el cual voy a poner serial print ln parpadeo running, y voy a hacer lo mismo, un ciclo while infinito, el cual esté ejecutando la función parpadeo anteriormente creada. Y decirle que si leer carácter es igual a R minúscula, que me termine todo, la función run parpadeo. Ya saben, si el if únicamente tiene una única instrucción, nosotros podemos escribirlo sin corchetes. Esto es lo mismo que escribir así, nada más que pues es más cómodo escribirlo nada más adelante. Y podemos tener, voy a copiar y pegar esto, otra función que se llame run fuck the police, lo voy a abreviar nada más, poner fuck the police running, lo mismo, un while infinito, ya estando así, nosotros podemos regresar al let menú y en vez de esto ponerle run parpadeo y run fuck the police. Dos puntos acá me hacen falta. Estando así, nosotros podemos cargarlo. Entramos a home, A minúscula, B minúscula. Nosotros podemos presionar L mayúscula y entramos al let menú. Y si nosotros presionamos P, parpadeo running, entra en un menú en donde el Arduino está parpadeando los dos LEDs y jamás termina de hacerlo a menos que nosotros le demos R. Si nosotros presionamos A minúscula enter o T minúscula enter, no pasa nada. Si nosotros presionamos R minúscula, deja de hacerlo. Si presionamos F minúscula, ahora empieza a correr el efecto fuck the police, y el cual no se va a detener nunca hasta que yo presione R minúscula. Ahorita, ya que salí del efecto de fuck the police, nosotros estamos en el menú de LED menú. Si nosotros presionamos nuevamente R minúscula, nosotros nuevamente entramos a home, y si ponemos A minúscula presionado, B minúscula presionado,